ahora a estar con nosotros al doctor David Medina. El doctor David Medina es demasiado modesto. Me ha pedido que simplemente lo presente como oftalmólogo con su especialidad en retina y vitro. Pero pudiéramos agregar muchas otras cosas más. Por ejemplo, ingeniero de sistema honoris causa, deportista extremo. Bueno, y los que lo conocemos, pues ya sabemos todos los atributos que tiene el doctor Medina. Nomás le dije que no hablara nada. Muchas gracias, doctor. Doctora Catalina, muchas gracias. Muchas gracias a Somín por la invitación. Hablar de ascenso, solidaridad y pasión. Creo que es un tema bastante superficial después de todo lo que hemos oído nosotros en estas presentaciones previas. Pero vamos a hablar de pasión. Y cuando hablamos de pasión tenemos que hablar de la definición de pasión como un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Entonces uno dice vehemente, sentimiento vehemente. Y entonces se encuentra uno que vehemente es un sentimiento impetuoso, furibundo, furioso, intenso, vivo, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Entonces vamos a hablar de una pasión mía, que es la pasión por las montañas. Está desde muy pequeño, desde que tenía como 4 años, cuando me caí en un segundo piso y me tronché un pie. Cada uno de nosotros tenemos una pasión, o tenemos muchas pasiones. Es más, nuestro diario trabajo, nuestra actividad, nuestra familia, todas son pasiones que tenemos, que llevamos por dentro y que son las que realmente nos mueven a nosotros a hacer cosas. Pero vamos a tomar este ejemplo de las montañas porque esa es mi pasión. Cuando hablamos de pasión, pues indudablemente tenemos que hacer referencia al Everest con sus 8.848 metros allá en el Himalaya. Y fue Mallory quien en los años 20, británico, tuvo esa primera, fue el pionero de la idea de conquistar la cima del Everest. Y hizo varios viajes hacia Nepal, con el ánimo de conocer exactamente qué tenía que hacer para conquistar, para llegar a la cima del Everest. Estuvo en Nepal y estuvo en el Tíbet. A él le preguntaron en una entrevista en el New York Times cuál era la razón por la que quería llegar a la cima del Everest. Pensemos que esto es 1920. Él observaba el Everest y estuvo varias veces observándolo y dijo, la única razón por la que a mí me motiva a llegar a la cima de esta grandiosa e imponente montaña es porque está ahí. Y esa es la razón por la cual un año después estaba en el campamento 4 a 8.100 metros de altura y 2 días después desapareció. Porque está ahí, es realmente, es esa frase que hoy por hoy es una de las frases más importantes en el mundo de los escaladores. Y esa es la razón y esa es la pasión que hace que a nosotros nos llame la atención estar ahí. Y cuando uno ve ese duro camino que hay hacia la cima, lo único que lo mueve a uno a seguir adelante es la pasión. La pasión de llegar y cumplir ese objetivo que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Cuando le preguntaron a Lionel Perry lo mismo, Perry lo único que se le ocurrió fue decir somos los conquistadores de lo inútil, y así llamó el título que él publicó, un gran escalador francés que escaló los Alpes por todos lados. Esas pasiones las teníamos desde muy pequeño, incluso hicieron que escalara con los elementos más rudimentarios que existían en ese momento. Unas botas congeladas en el glaciar, eran las que teníamos que ponernos para subir, para bajar de la cima del Nevado del Tolima. Pero estos primeros ascensos también tienen sus riesgos y siguen siendo y teniendo riesgos. Y muchas veces esas pasiones tienen riesgos que lo ponen a uno a pensar en lo que está en juego, que es la vida, de las cosas buenas y las cosas malas. Y en la montaña nos enfrentamos a situaciones como las tenemos en nuestra vida, angustias que hacen que en algunos momentos tengamos miedo y es normal sentirlo en nuestras vidas. Y hay grietas, hay avalanchas y hay situaciones en las cuales nos sentimos muy pequeños y vemos cómo nuestra pequeña humanidad se mueve en este mundo. Hay condiciones atmosféricas muy difíciles en la montaña. Por ejemplo, también sentimos lo difícil que es la marcha cuando estamos muy altos en la montaña.
en condición de reposo parece que estuviéramos en actividad física, en ejercicio constante. La ruta también se hace difícil y hay pasos que son duros para nosotros con el único objetivo de llegar a esa cima. Y nos encontramos también en condiciones térmicas bien complejas por debajo de 20 grados, incluso cuando hay sol, esto a 6.000 metros en Perú. También nos enfrentamos hasta en lo que nos comemos, porque muchas veces sentimos temor de que lo que nos vamos a comer nos puede caer mal, o no tenemos apetito, pero tenemos que comer porque estamos muy altos y tenemos jornada, tenemos que continuar en nuestra ruta. Siempre nos preocupa si estamos bien preparados con nuestro equipo, con nuestra vestimenta, por las frías temperaturas a las que nos encontramos. Y además de eso también tenemos el temor de lo que viene, porque siempre que estamos en una cima tenemos que pensar que ahora hay que devolvernos y tenemos que bajar. Y tenemos que pensar que la mayoría de los accidentes en montaña suceden cuando estamos descendiendo. Pero entonces, ¿cuál es la razón para escalar montañas? La razón es porque están ahí, porque son imponentes, porque son majestuosas, porque las hay blancas, puras, y las hay otras rojas, llenas de matices, de sombras. Hay otras que son agresivas, que son impredecibles, que tienen lo que llamamos una calma chicha. Esas montañas nos están vigilando siempre, nos están siempre acompañando a nuestro alrededor y nos están vigilando. Las admiramos y tratamos de entender su personalidad porque tienen personalidad y unas veces son tímidas, otras veces son frías, distantes, se pueden tornar amables y poco a poco pueden hacer que esas montañas lleguen a alegrarse con nuestra presencia y nos pueden dar una bienvenida muy grande como esta. Pero en otros casos pueden amanecer con el pie izquierdo y estar de malas pulgas. Otras veces pueden amanecer radiantes con cara de ponqué que parecen un helado completo. Pero estas experiencias de montaña no las vivimos solos y nosotros no estamos solos en este planeta. Estamos rodeados de un entorno y muchas veces tenemos que unirnos, la mayoría de veces, con otras personas para lograr eso y se llama solidaridad. Es decir, tenemos que estar unidos para cumplir un objetivo. Y claro, podemos admirarlo, podemos soñar con ese objetivo, pero realmente es un grupo el que toma decisiones muchas veces y el que tiene un objetivo común y es el de llegar a esa cima. Y es un grupo el que se une para lograr esos objetivos. Se planean estrategias, nos reunimos muchas veces al final del día para hablar y recordar muchas cosas y experiencias que hemos tenido previamente y anécdotas que hemos tenido, como cuando nosotros compartimos nuestros casos médicos en juntas, comidas y reuniones. Se comparten dificultades y a veces no es fácil luchar con en esas situaciones por frío, por incomodidad, por malestares, cosas que presentamos. Son situaciones comunes y cotidianas en las que muchas veces tenemos en alta montaña. Finalmente, una carpa es nuestro hogar en ese momento. Se comparten labores de aseo y de cocina comunes y corrientes como los que nosotros podemos tener aquí, pero igualmente también disfrutamos momentos espectaculares que tenemos a nuestro alrededor. Allá al fondo, el Ruiz y su fumarol. No estamos solos, estamos en un grupo y somos ese grupo que nos mantenemos en comunicación permanente cuando estamos haciendo esto. Y hay una hermandad muy grande que hace que nosotros dependamos el uno del otro. Finalmente dependemos de una cuerda que es el punto de unión entre una persona y otra de los que están escalando y es lo que nos da la seguridad de estar allá. Y todo con el objetivo de llegar a esa gran cima que está allá. No solo la cuerda representa una unión, sino es la seguridad y el saber que dependemos del que está allá arriba o del que está allá abajo en esto. Y muchas veces nos encontramos en algunos puntos de la montaña solamente felices con el ánimo de estar en un punto y saber que estamos acompañados de esas personas. Y no nos podemos olvidar de todos aquellos que nos acompañan en estas expediciones, porque finalmente hacen un esfuerzo gigante con tal de que nosotros lleguemos allá subiendo, bajando, cargando 3, 4 veces lo que somos capaces de cargar nosotros normalmente y acompañados de sus animales que nos acompañan, llevando todo ese equipo que se necesita muchas veces. En unas partes son los burros, los asnos, los bueyes y en otras partes son los yaks.
Tenemos que pensar en todo un proceso de entrenamiento que usualmente acompaña a un proceso de escalada como este. Y entonces tenemos que pensar que nosotros los que estamos en ciudades como Bogotá somos privilegiados de contar de sitios tan espectaculares como es el Santuario de Montserrat. Un sitio que es muy fácil de llegar y que nos permite fácilmente entrenarnos. Sin embargo, no es fácil madrugar a las 4 de la mañana para estar caminando a las 4:30 de la mañana por todo ese camino, pero se gozan sus alrededores, sus paisajes y cada uno de esos sitios que está rodeando al santuario. Descendemos muy temprano, a veces se encuentra uno con extraterrestres, como digo yo, son personas y seres sobrenaturales. Una vez iba subiendo y en la parte del caracol, que es muy difícil, e iba yo agotado y subía al lado mío al mismo paso este hombre tocando su flauta. Yo decía, debe ser extraterrestre, tiene 4 pulmones, 2 para subir y 2 para soplar la flauta. También se encuentra uno con don Jorge Invidente, que a quien siempre le está gritando a uno, ánimo, ánimo, faltando solo 16 escalones para terminar el caracol. A veces se asusta uno y entonces se encuentra uno en el camino de descenso a 3 muchachos allá sentados que lo miran a uno de lo lejos y uno dice, uy, Dios mío, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué me va a pasar a mí? Y cuando pasa uno por el lado de ellos le dicen a uno, tan rico que usted ya va de bajada. Y entonces uno entiende que la naturaleza humana es noble en la mayoría de nosotros. Pero todos tenemos un pequeño gran héroe, una pasión, un pequeño objetivo que es lo que nosotros queremos buscar y lograr. Y en este caso quiero compartir mi último viaje hace 2 meses a la Cordillera Blanca en Perú, a una gran montaña. El Pisco es la más pequeña de todas, pero es espectacular. Y esa montaña teníamos que recorrerla desde la parte inferior en nuestros campamentos, acompañados con nuestros guías, los porteadores, nuestros asnos. Teníamos que continuar nuestro ascenso, pasábamos por grandes montañas como el Alpamayo, una de las más hermosas de la tierra. Teníamos que pasar al lado de lagunas de colores que son únicos y al fondo se alcanza a ver allá a la derecha el Artesonrajo, callado, serio, gris. Por supuesto, nuestros animales que nos rodeaban y nos acompañaban y en la tarde descansaban. Veíamos lagunas de colores verdes, azules, intensos y profundos y veíamos al fondo esa, su majestad, el Huascarán Norte y el Huascarán Sur, la montaña más alta del Perú. Montañas de 6.700 metros que siempre nos están vigilando, que son guardianes nuestros y vigilan el parque. Vemos montañas que aparecen tímidamente detrás de otras montañas grises y detrás de las nubes y son imponentes. Y tenemos derecho, por supuesto, a observarlas, las estudiamos, tratamos de entenderlas. Muchas veces no es fácil, iniciamos un duro ascenso hacia los 4.900 metros, donde está el campamento Morena o el campamento de altura. Claro, nos detenemos, nos reímos, gozamos y continuamos nuestra marcha con las montañas adelante y atrás nuestros que nos vigilan y nos siguen. Rodeados de montañas espectaculares con un cielo, nos acostamos con la idea de levantarnos muy a las 2 de la mañana y empezar nuestro ascenso. Y empezamos ese duro ascenso en el glaciar a las 2 de la mañana para continuar nuestro ascenso lentamente, con las linternas frontales brillando y con temperaturas por debajo de los 0 grados. Continuamos nuestra marcha y la única motivación que tenemos es ese paisaje que empieza a aparecer a nuestras espaldas, por todos lados, adelante, atrás. Esas montañas de colores que van apareciendo y que llenan de colores nuestro corazón y esa motivación que tenemos para seguir hacia la cima y llegar con pasión. No importa lo duro que sea, seguimos caminando. Respiramos profundo, nuestra frecuencia cardíaca por encima de los 170, los que llevan sus relojitos. Cambia de colores esto por todos lados y seguimos escalando nuestro día adelante, nuestras puertas. Seguimos mirando nuestras montañas adelante, atrás, se va llenando el cielo de un color azul intenso. Es un paso lento el que nos acompaña. Vemos más montañas a la izquierda, paisajes extensos de lado a lado. Pasamos por el lado de grietas, las saltamos, las cruzamos y seguimos viendo ese paisaje y al fondo su majestad el Huascarán con sus 6.760 metros. Se nos acerca, se nos aleja, seguimos nuestra marcha paso a paso. A lo lejos vemos allá arriba llegando a la cima de una montaña jorobada, porque son jorobas y jorobas que uno va subiendo. Vemos allá los que ya están llegando a la cima, algunos ya van incluso de descenso. Seguimos viendo montañas al lado y lado y vemos ese helado de vainilla
que se encuentra por todos lados de nosotros, al fondo el Chupicaqui y el Huascarán. Seguimos nuestro ascenso, esa pasión es la única que nos lleva, pero de vez en cuando nos paramos donde tenemos a tomar un descanso, comemos algo y seguimos nuestra marcha hacia la cima, con esos colores y lentamente continuamos nuestro progreso, cada vez más alto, cada vez vemos las montañas un poco más desde la parte alta. Las panorámicas que obtenemos son espectaculares e incluso nos llenamos de emoción cuando vemos todo lo que hemos recorrido y vemos cómo en la parte de abajo ya se encuentra gente que va en descenso o que va en ascenso y nosotros somos muy pequeñitos y no entendemos nuestra pequeña humanidad. Continuamos nuestro ascenso. Las nubes se nos acercan y tenemos el temor de que nos cubran la cima y que no podamos ver nada al llegar a la cima. Por eso tratamos de correr, lo cual no logramos, por supuesto. Y vamos descubriendo las montañas que están a nuestro lado, tratando de huir de esas nubes que vienen ahí detrás. A veces nos alcanzan, a veces nos cubren completamente, pero finalmente lo logramos y llegamos a la cumbre, a nuestro objetivo, lo que es nuestra pasión, y celebramos con gran emoción el hecho de estar allá y sentirnos llevar un pedacito de nuestra Colombia a ese sitio. ¿Hemos vencido al enemigo? Fue lo que le preguntaron a Mallory, y él dijo, a nadie más que nosotros. Gracias.